Cuéntenme, ¿tiene alguien alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos leído hasta ahorita? Estamos en la tercera división. Acuérdense que la tercera división, el mismo Kenneth Wapnick lo divide en cuatro partes, me parece. Esa tercera división. No, en tres partes nada más. El origen, la cuarta, no, cuarta división. Son cuatro divisiones y la tercera división tiene tres partes. Ahorita vamos a entrar a la última parte de esa tercera parte. Acuérdense que la tercera división es la estrategia del ego, es la parte de la mente ya profundamente dormida, completamente asociada al cuerpo, al sueño, a todo lo que es forma, a todo lo físico, ¿ok? Pero vamos a entrar a esta última parte de esta tercera división de la estrategia del ego, que se llama el no mirar en el interior. ¿Qué nos dice el ego? Todo menos recordarte, todo menos darte cuenta realmente lo que eres, todo menos darte cuenta que en tu interior está la respuesta a todas tus preguntas, a todas las dudas, a todo. ¿Ok? Es la página 46 del libro del mensaje. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Ya se ubicaron? ¿Ya todo en orden? Todo en orden. Sí, Nori, gracias. Bueno, comienzo a leer, ya saben, si hay preguntas o dudas me dicen, ¿ok? Me detienen. Voy a encender mi lamparita para ver mejor. Y dice, otra manera de entender el punto que he estado recalcando, dice Kenneth Wapnick, repetidamente, sobre el olvido, y obviamente olvido lo pone entre comillas, del ego, de aquello de lo cual se separó, se encuentra reflejada en un importante tema de un curso de milagros, ¿ok? Vamos a ver otra manera de entender esa parte. Y dice dos puntos. La exhortación que el ego le hace al Hijo de Dios a que no mire en el interior de su mente. Pues si lo hiciera, se daría cuenta de lo que el ego es capaz. Su meta no es el amor, la paz o la protección, sino más bien el miedo, el asesinato y la destrucción. Es decir, si yo oso observar adentro, en mi interior, me voy a dar cuenta que el propósito del ego es que yo no me recuerde, que la separación se perpetúe, el asesinato como analogía, como metáfora, esté presente. Entonces, una de las propuestas donde nunca va a descansar el ego es nunca mires en tu interior. Y dice Kenneth Wapnick aquí en el libro, el siguiente pasaje expone la meta asesina del ego tan claramente que no hay manera de equivocarse en lo que respecta a sus intenciones engañosas, las cuales son, por supuesto, las intenciones, ojo, subrayamos, las intenciones secretamente compartidas por todos los que creen que existen verdaderamente en este mundo como seres separados e individuales. Cuando yo me creo Noriko, me compro el personaje, soy cuerpo y no tengo otra opción. Como dice aquí, las intenciones secretamente compartidas. Una existencia, claro, Noriko como personaje que ellos claramente valoran. Y dice, dos puntos, atención, vámonos a una referencia del texto, capítulo 12. La pena de muerte es la meta final del ego porque está convencido de que eres un criminal, que merece la muerte, tal como Dios sabe que eres merecedor de la vida. La pena de muerte nunca abandona la mente del ego, pues eso es lo que siempre tiene reservado para ti al final. Es decir, aunque creamos que las intenciones del ego son buenas, claro que no. Su intención final es la muerte, como metáfora, ¿ok, mis niñas? Y dice, deseando destruirte como expresión final de sus sentimientos hacia ti, te deja vivir solo para que esperes la muerte. Ese ego tramposillo, dice aquí, te atormentará mientras vivas, pero su odio no quedará saciado hasta que mueras, pues tu destrucción es el único fin que anhela y el único fin que le dejará satisfecho. ¿Ok? Texto capítulo 12 del curso de milagros, sección séptima, párrafo 13, oraciones 2 y 6.
clarísimo. ¿Cuál es la intención del ego? Que me asocie desde la mente separada, desde el miedo, ¿sí? Desde la muerte, dice aquí. Y atención, subrayamos esta oración que dice, si el hijo en verdad mirase su interior, se daría cuenta no solo de lo que el sistema de pensamiento del ego era en verdad, o sea, falso, sino de que el ego no existe en absoluto. Por eso el trabajo del ego es nunca mires en tu interior. ¿Qué sería ver en tu interior? Hacer introspección, observar, reconocerte en la oscuridad, hacer el trabajo de lo que conocemos un poquito como meditación, tomando prestado el simbolismo del maravilloso cuento de hadas de Hans Christian Andersen, entrecomillado, el traje nuevo del emperador. El hijo comprendería que en primer lugar, el emperador, y entre paréntesis, el ego, no tiene traje. Entre paréntesis, este no es lo que parecía ser. Y luego, en segundo lugar, entre signos de exclamación, que no existía en realidad ningún emperador para empezar. Entre paréntesis, la separación de Dios nunca sucedió en absoluto. Es decir, si yo empiezo a indagar en mi interior, hago el trabajo del curso de milagros, mis lecciones, la observación, la entrega, voy a llegar a la conclusión de que el ego ni siquiera es real, ni siquiera existe. Ese es un golpe muy duro, porque se va con él toda mi idea de sueño, de ilusión, de personaje, de cuerpo. ¿Ok? Y continúa diciendo, por lo tanto, el no mirar al ego es exactamente lo que sostiene su sistema de pensamiento. No mirar al ego, es decir, el no ver mi obscuridad, la perpetúa. Yo necesito, mis niñas, observar mi obscuridad. Eso es bien importante, ¿ok? No es, ay, soy luz, soy amor, soy paz. Sí, ya sabemos que lo eres, pero para que puedas verdaderamente manifestarlo, tienes que darte cuenta que lo está obstaculizando. Tengo que hacerme consciente de la obscuridad, ¿ok? Y dice, psicológicamente entendemos este no mirar como la dinámica de negación o represión. Mucha atención, mis niñas, esto ya es muy práctico. Entre paréntesis, utilizadas con carácter sinonímico en el sistema de pensamiento del curso, como la resistencia, ¿ok? Tácticamente y antropomórficamente, reconocemos esta dinámica como la estrategia del ego para mantener su existencia. Lo que entendemos o cómo lo podemos ver más fácil desde la práctica, la resistencia, cuando me niego a ver la oscuridad. Cuando, por ejemplo, no, yo no necesito el curso. O no, yo estoy muy bien. O no, todo está perfecto. La negación de querer observar la oscuridad, siendo que es el único camino al recuerdo. Y dice aquí, el ver este aspecto importante del sistema de pensamiento del ego facilitará la comprensión del uso que Jesús hace del perdón como el medio por excelencia, aquí lo dice en otro idioma, par excellence, en la función de deshacer la creencia del ego en el pecado, la culpa y el miedo. Nos repite, solo a través de la observación de la oscuridad podré recordarme, podré sacar a la luz mi verdadero ser. Eso es bien importante, ¿ok? Este Perdón, ser, Ori. O dime, sea, ¿te Meli. refieres a ver esa oscuridad? O sea, a ver como que, o sea, o sea, vivirte en esa parte oscura Más para que poder vivir, reconocer. más que vivirte, Meli, reconocerla, observarla. Es decir, haz de cuenta, voy a poner un ejemplo. Sí, Me corren del trabajo sí. y le echo la culpa al jefe y maldigo al jefe. Y aparte de que me corrieron del trabajo, me robaron mi proyecto. Estoy hablando en dualidad.
Y entonces le echo la culpa al jefe, maldigo al jefe, hasta voy y levanto una denuncia porque mi proyecto. En ese momento yo estoy completamente en la dinámica de la oscuridad, ¿estás de acuerdo? Culpando al otro. ¿Por qué es obscuridad? Porque estoy observando a otro haciéndome algo. Eso es muy importante. Aquí tengo que definir qué entiendo por obscuridad. Vámonos desde lo más básico, lo que no es luz. ¿Y qué es lo que no es luz? Lo que yo no soy. Ujú, ¿Qué es lo que no soy? La proyección del otro. Entonces, cuando yo estoy observando al otro como responsable, como culpable de mi situación, estoy en la oscuridad, porque no me estoy reconociendo a mí. Entonces, ujú, cuando yo logro caer en cuenta, es un proceso, ¿eh? No es que a la primera yo lo logre cachar. En el momento en que sucede todo eso, me enojo, vivo la emoción porque la tengo que reconocer, la vivo, pero empiezo a darme cuenta que solo es el reflejo de una mente separada, de una proyección de miedo, de no merecimiento, de injusticia, no importa, cada quien sabrá. Ahí estoy reconociendo mi obscuridad. ¿Y qué pasa en ese reconocimiento? Que la luz de lo que realmente soy empieza a brotar. Porque cuando yo reconozco un obstáculo, lo evado, lo evito. Entonces yo tengo primero que observar la oscuridad, el obstáculo, la parte del sistema de pensamiento del ego para poder eliminarla. No yo desde el personaje, no Melissa, no Noriko. Hay que entregarlo para que por medio de la expiación del Espíritu Santo yo pueda desde la mente hacer el reconocimiento de que esto que está pasando no es ni una injusticia, ni no me lo merecía, ni es un desgraciado mi jefe, ni pobrecita de mí, sino realmente colocarme. Pero ¿cómo logré eso, Meli? Observando el juego en mi mente del ego. Víctima, pobrecita de mí. Yo no me lo merecía. O victimario, acuérdense que es lo mismo. Víctima, victimario, al final en la dinámica de la dualidad es lo mismo. Pero tengo que reconocerlo. Mientras yo siga en la posición de yo no me lo merecía, pobrecita de mí, me robaron mi proyecto. ¿Sí me entienden más o menos el ejemplo? Cada quien lo toma desde, ahora sí que desde su experiencia. Puede ser el trabajo, las relaciones, mi relación con el dinero, las enfermedades. Yo tengo que lograr asociarme ante esa situación desde la mente crística, desde la mente recta. Pero para lograrlo, primero tengo que ver desde dónde me estoy asociando en la oscuridad respecto de ujú. esa experiencia. Y esto, Meli y todas, requiere lo que siempre les digo. Bueno, obviamente primero el reconocimiento y luego la honestidad verdadera de ese reconocimiento y luego la entrega. El no entiendo nada. Para que verdaderamente la mente crística fluya por mi mente y logre hacer el milagro que es la inversión de pensamiento y yo, sin que cambie la situación, porque acuérdense que el milagro no tiene nada que ver con que cambie la situación, sin que cambie la situación, yo me asocio a ella de manera diferente. Y ahí está el milagro. Pero ¿cómo Nori, empecé? Observando la oscuridad. Dígame, doña Leti. es lo que se llama la sombra, Ujú, en donde enviamos todo, primero nos separamos y negamos lo que somos y lo enviamos a la oscuridad, que es la sombra. Y claro. una vez, y es por eso que lo que negamos en nosotros lo proyectamos en el de enfrente. No voy a ver afuera. Así es, muy bien, doña Ajá. Leti. Así Lo veo afuera y hacer esta introspección es, hablamos de la polaridad porque finalmente todo es polar y todo es dual, ¿no? Aquí en el total. mundo. Entonces, ver mi otra polaridad, por ejemplo, ay, soy muy buena, bien buena, bien buena, Sí. y la de enfrente es malísima, y es aceptar, unir mi otra polaridad, y también soy mala, sin Claro, el pero, sino, y también soy mala. claro. Entonces, al aceptar esa parte, ese polo, lo que estaba en la sombra, en la Sale. oscuridad, bien, se alumbra, viene la Así es. luz. Así es, muy bien, doña Leti. Exactamente eso. Y todo empieza desde esa creencia
pequeña, le llaman la diminuta de lo que hay de creer que me separé. Entonces, como creo que me Ujú, separé, genero esa culpa y entonces genero esa, aquí lo vimos en el libro, el C, en donde voy a proyectar la sombra. Pero esa ujú, proyección, mis niñas, es muy interesante. Tiene un propósito. ¿Por qué estoy proyectando? Para observarlo, perdonarlo y sanarlo. Por eso es muy importante entender que afuera no hay nadie, que yo solo siempre voy a estar relacionándome conmigo misma en distintos contextos. Y cuando ujú. logro entender eso, es cuando verdaderamente viene la curación, porque ya no veo al marido, al jefe, a la vecina, a la suegra, ya me veo yo a través de ellos. Y eso cambia todo el sentido y se logra el propósito. Y Ujú. es también lo que dice Doña Leti, unir las polaridades. Si soy buena, es que también caigo en la maldad. Que ninguno de esos dos personajes es lo que realmente soy, pero tengo que observar uno para entender el otro y en eso unirlos y que exploten. Es decir, desaparezca el personaje. Pero es ese proceso de observación mediante una humildad, porque hay que rendirse, hay que entregar, no entiendo nada, y mucha honestidad. Soy mala, lo que decía Doña Leti. Así como soy buena, vamos a ponerlo está muy dual, ¿ok? No es que seamos malos, pero así como soy buena, también soy mala. Como a veces soy víctima, también soy victimario. Entonces, el lograr unir esa polaridad, esa dualidad, esos extremos, es lo que me va a garantizar el recuerdo. Pero para eso tengo que observar la otra parte. Muy bien, doña Leti, muchas gracias. Sí, Meli, sí, todas, sí quedó mucho más claro. Esa es la oscuridad, el Sí, lograr ver muchas esa parte. gracias. Bueno, sigo leyendo entonces, mis niñas. Dice, este será el tema central de nuestra discusión en el capítulo 5, que es muy interesante, por supuesto, pero por ahora exploraremos algunos pasajes representativos tomados de un curso de milagros, los cuales reflejan el arma esencial en el arsenal del ego, de no morir en el interior de la mente. El primero, dice aquí, es de esa importante sección del capítulo 21 del texto, el miedo a mirar adentro, y que dice, el ego te pide imperiosamente que no mires dentro de ti, pues si lo haces, tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Ese es el engaño con el que el ego te embauca para que te dé miedo ir al interior. Si te vas al interior, Dios te va a castigar más. Y dice aquí una manera eufemística de decir que Dios te destruirá. Esto es lo que crees y por lo tanto, como lo crees, pues no miras, dices, no, ni madres, para que veo adentro vaya a ser que sea de a de veras lo que pase, ¿no? Esa es la manera en como el ego logra que yo no vea adentro. Pero dice aquí más, no es este el temor secreto del ego, ni tampoco el tuyo, que eres su siervo. O sea, realmente haciendo un autoanálisis muy profundo, realmente ese no es el temor, porque tú no puedes tener miedo a algo que no es real y sin embargo te la crees. Y dice, el ego vociferando destempladamente y demasiado a menudo profiere a gritos que sí lo es, claro, para convencerse. ¿Qué es lo que más tenemos que gritar? Así como dice, vociferando a voz en grito, lo que no es cierto, para ver si termina, después de esos gritos, termina siendo real. Lo que es verdad no necesitamos gritarlo, solito sale. Ujú. Y dice, pues bajo ese constante griterío y esas declaraciones disparatadas, el ego no tiene ninguna certeza de que lo sea, por eso grita. Tras tu temor de mirar en tu interior, por razón del pecado, de eso que te compraste, se oculta todavía otro temor. Y uno que ese sí hace temblar al ego. ¿Qué pasaría, pregunta, si mirases en tu interior y te dieras cuenta que ese pecado del que el ego te engañó y te dijo que había no existe? ¿Te imaginas? Esta temible, entrecomillada, pregunta es una que el ego nunca plantea. Claro. ¿Te imaginas que lograras trascender ese miedo? Voy a echar un vistazo al interior
Y te das cuenta, porque eso es lo que pasa, que echando esa mirada al interior, lejos de que eres castigada y te das cuenta de un pecado, te liberas. Capítulo 21 del texto, sección cuarta, párrafo 2. Y dice, bajo el cuarto y último obstáculo a la paz, el temor de Dios, Jesús discute el que al fin nos enfrentemos con el fundamento del sistema de pensamiento del ego, el cual le habíamos jurado a nuestro amigo que nunca miraríamos. Y dice, este velo que la creencia en la muerte mantiene intacto y que su atracción protege, es el más tenebroso de todos, claro. La dedicación a la muerte, el tercer obstáculo, ¿se acuerdan que vimos? Y a su soberanía, no es más que el voto solemne, la promesa que en secreto le hiciste al ego de jamás descorrer el velo, de no acercarte a él y de ni siquiera sospechar que está ahí. O sea, una lealtad al ego impresionante. ¿Se imaginan? Este es el acuerdo secreto al que llegaste con el ego para mantener eternamente en el olvido lo que se encuentra más allá del velo, el recuerdo. He aquí tu promesa de jamás permitir que la unión te haga abandonar la separación. La profunda amnesia en la que el recuerdo de Dios parece estar totalmente olvidado. La brecha entre tu ser, con mayúscula, y tú. Y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar jamás o nunca más. Capítulo 19, sección cuarta del texto. Hermoso esto. Una analogía de un poquito de lo que es esa dinámica de no mirar hacia adentro y de lo que realmente puede suceder si miramos. Y dice, continuando con este tema de no recordar, conciencia de no mirar dentro de la mente, citamos este pasaje tomado del Manual para el Maestro, que describe la inventada, ojo, e inútil batalla con Dios y la brillante estrategia del ego. Ojo, brillante estrategia del ego para lidiar con ella. Es que el ego es muy hábil. Lo hemos dotado de tanta energía que el ego es hábil. Nunca lo subestimemos. Acuérdense, el curso lo dice, nunca subestimen al ego. Y dice, olvídate de la batalla, acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo entrecomillado, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta, ojo, acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. ¿Cree? Nori, perdón, Dime, nada más Meli. quiero hacer una aportación ayer que estuve Vas, escuchando uno buenísimo de Pellicer, que dime. aquí lo apunté, aquí en mi celular, y dice, el ego es el intento de ser. Ajá. Ujú. Cuando dejo de culparme por el aspecto humano de mí. Ajá. El ego es la creencia de que estoy a cargo de mi identidad. Maravilloso. Esto me encantó, esa frase, esta última, ¿verdad? Está cañón. El ego es la creencia de que estoy a cargo de mi identidad, Exacto. Noriko, todo lo que Noriko Ah, representa. así Y no hay es. nada más liberador, más hermoso, más precioso que soltar esa creencia. Muy bien, gracias, Meli, maravilloso. Pellicer es un gran, aportador del curso de milagros. Gracias, Meli. Sigo. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Manual para el maestro, pregunta 17. Y dice, ahora retornamos a la lección 170 y continuamos donde nos quedamos antes en este capítulo. El trastocamiento que el ego hace del amor y el miedo. Claro, es que como desde el ego creemos que el amor es miedo y el miedo es amor. Si el ego nos hace creer eso. Ay, es que le di una golpiza al hijo por amor, por educarlo.
tenemos muy tergiversado el concepto de amor. De tal manera que aquel se convierte en el enemigo y éste se convierte en un Dios que oculta la crueldad del ego. ¡Guau! Un Dios que oculta la crueldad del ego. Ese Dios al que nos hemos asociado durante vidas. Es este Dios, y fíjense cómo aquí Kenneth Wapnick pone Dios con minúscula, ¿no? Es el Dios del ego. Es este Dios de miedo, el que exige que sus dictámenes de terror no se cuestionen jamás. Otra forma de expresar la orden de que jamás se mire lo que el Dios del ego es en realidad. Por miedo, obvio, de que el resultado sea un severo castigo. Es así como Jesús describe este raro y despiadadamente autocrático Dios que radica tensión en el corazón del sistema de pensamiento del ego. El Dios del ego, el Dios castigador, iracundo, vengativo. Y dice, y los dioses exigen que sus seguidores obedezcan sus mandatos sin rechistar. A aquellos que cuestionan la sensatez o cuando menos la cordura de tales exigencias, ojo, se les castiga severa e implacablemente. Hay de ti que cuestiones, que invoques el recuerdo, pues son sus enemigos los que son irrazonables y dementes, mientras que ellos son siempre justos y misericordiosos. Ese Dios del ego, al que todos tenemos muy bien ubicado, ¿no? Lección 170. En Dios no hay crueldad. Finalmente, continúa Kenneth Wapnick diciéndonos, existe esta astuta descripción de la etapa final de la estrategia del ego, de no permitirle al hijo que recuerde lo que el ego se propone. Obvio, si yo llego a la comprensión de lo que el ego busca, pues lo que menos quiero es estar de aliado con él. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto. Específicamente, el pasaje se refiere, atención, subrayen, al cuerpo como una defensa en contra del miedo. Y esta parte de la estrategia del ego aguarda hasta el próximo capítulo, cuando discutamos la cuarta división, que vamos a ver el próximo jueves, la cuarta división de la mente. ¿Y cuál es esa cuarta división, mis niñas? Toda la forma, el mundo, la naturaleza, el cuerpo. Maravilloso, ¿no saben qué hermoso está eso? La fabricación del mundo y del cuerpo. Sin embargo, es relevante aquí por el ejemplo que ofrece de la capacidad del ego para ocasionar la amnesia del hijo. Claro, o sea, le hemos dado tanto poder a lo físico y ese poder a lo físico ha logrado tan profunda la amnesia. Nuestro pasaje toma el hilo del relato en medio de una discusión de los intentos del ego de convencer al hijo de que confíe en él. ¿Sí o no? Y cuando el hijo reconoce el consejo claramente paradójico, quiero tu bien, pero te estoy llevando al precipicio. O sea, ¿cómo? Por eso paradójico. Y contradictorio que el ego le da y se queja de ello, el ego le responde con simplemente no responderle. Un ejemplo de esto, mis niñas. Sucede algo donde el ego me dice, grita, grita, grita. Y entonces vas y gritas y te sientes mal. ¿Pero por qué si hice lo que el ego me dijo? Y ahí empiezo a vislumbrar cuál es el propósito del ego, destruirme. Porque lo que hice, que él me dijo que hiciera, no me hizo sentir nada bien. Quizá en el momento mientras yo gritaba, estaba empoderada. Pero ya después, sí me captan a qué se refiere esta parte de contradicción, paradoja. Sí, porque aparte después de eso, segunda parte te hace sentir culpable. Por supuesto. Es que acuérdense que el hacha del ego es la culpa. Ujú. El punto es
reconocerlo para no volver a caer en las garras del ego. Pero ahí vamos, ahí vamos. Y dice, entonces, ¿el ego cómo nos responde? No nos responde. En este punto es donde la mente, ojo, queda definitivamente aturdida. Claro, y como dice Meli, ya con la culpa, sin respuesta, completamente aturdida. Habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector. También le dice que el cuerpo no puede protegerla. O sea, ¿cómo? Por consiguiente, la mente inquiere, ¿dónde puedo encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo, ¿no? Eso es lo que me has dicho, ego. De modo que no tiene objeto recurrir a él para encontrar protección. Fíjense todas las... Es hasta confuso leerlo porque son puras contradicciones. Es como, protégete aquí, es como los cochinitos, haz tu casita de papel y ahí te vas a proteger, pero va a llegar el lobo, le va a soplar y se va a ir, y entonces, ¿de qué me sirvió la casa? El ego dice aquí no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que obvio no la hay, pero sí dispone, por supuesto, el ego en su habilidad de una solución típica. Elimina la pregunta de la conciencia. Ah, ya, ya, no estés chingando, ya, 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 ya. Y entonces, ¿qué pasa? Que te quedas todavía más confundida, más aturdida, con más culpa. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, claro, angustia, o sea, como, ¿dónde estoy? Y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada, porque el ego al eliminarla ya no puede ser planteada. Capítulo cuarto del libro del curso de milagros. ¿Qué tal? ¿Sí nos suena? ¿Sí hemos estado ahí? ¿Verdad que sí? Todas, en algún momento, en alguna situación. Por supuesto. Y continúa Kenneth Wapnick diciéndonos, y así, una vez más vemos cuán efectiva es la represión como una defensa. Claro, es un elemento crucial del ego. No puede, atención subrayen, no puedes cambiar aquello de lo cual no tienes conciencia. No puedes cuestionar cuando ni siquiera sabes qué preguntar. Por eso el propósito del ego es llevarte al- a, a la demencia sin mente. Acuérdense que demente significa demencias. Demente sin mente. Para que no tengas ni siquiera la capacidad de poder hacer la pregunta. Qué loco, ¿no? Esta función central de la negación es en el arsenal de defensa del ego, fue subrayada por la siguiente aseveración que Helen pronunció al despertar una mañana durante el periodo en que era escriba del curso. Acuérdense que Helen es la que canalizó toda esta información. Y dice, mucha atención subrayen mis niñas, esto es bien importante. Jamás, jamás de los jamases subestimes el poder de la negación, del ego, de cómo tú caes en esa represión o en esa resistencia. Reconózcanse. Dicho sea de paso, esta oración eventualmente pasó a ser parte de un curso de milagros. En el comienzo del texto que dice, no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en ella. La culpa, lo que decía Melissa, que es realmente donde termina toda situación, todo acontecimiento que el ego guíe nos va a terminar en culpa. Capítulo quinto, sección quinta. Y mis niñas, la culpa es la emoción más vil que puede haber en esta dimensión. Te puede llevar, literalmente hablando en dualidad, a la muerte, a deseos tangibles de no querer vivir la culpa. Es un sentimiento peligrosísimo. Pero hay una cosa hermosa, que cuando yo logro reconocerla, me doy cuenta que solo en mi mente existe la culpa. Porque la culpa siempre va en función de una situación pasada, inexistente.
juzgada desde ahorita, desde este momento. Y si yo logro salirme de ahí, puedo verla desde otra perspectiva y la culpa como emoción desaparece. No tiene un sustento. La culpa está basada como en nubes, en algo que no puede sostenerla. Pero si yo no logro ver eso, el ego me envuelve al grado de llevarme a emociones verdaderamente peligrosas. ¿Ok? La culpa es el hacha del ego. Bien importante reconocerla, no negarla, no ocultarla, no decir no está, tengo que verla para poder entregarla y así sanarla. Sí, mis niñas, entendiendo que es algo que no es real, está sustentado en la nada, no puede sostenerse. Y continúa diciendo, debe observarse aquí que el ego tiene que lograr una maniobra engañosa adicional. Claro, el ego tiene que ser una de artimañas para sostener sus falsedades. Y sí o no, cuando uno dice una mentira y entonces tiene que sostenerla y tiene que seguir diciendo mentiras que ya no tienes ni idea en qué momento ya perdiste la cuenta, aquí es igual. El ego para sostener su sistema de pensamiento falso tiene que empezar a hacer cantidad de artimañas. Dice aquí, maniobra engañosa adicional. Para poder mantener, atención, subrayen mis niñas, dice, para poder mantener la creencia en la realidad de la separación, o sea, imagínense, el ego tiene que seguir nutriendo la creencia del hijo en la culpa y el miedo. Indispensable, o sea, sin culpa y sin miedo no hay separación. Y sin embargo, tiene que minimizar el dolor de alguna manera, de modo que éste no resulte intolerable. O sea, menudito trabajo. La culpa genera una emoción literalmente que te puede llevar a la muerte, pero el ego tiene que generar una estrategia que sin quitarte esa culpa no te genere tanto dolor, que no sea, dice aquí, intolerable. Porque si llegas a esa intolerancia que yo le llamo ese estado de inflexión o el punto de quiebre, es cuando dices, no puede ser, tiene que haber otra cosa. Y revientas el sistema de pensamiento del ego. Por eso el ego tiene que buscar la manera de no hacerlo tan intolerable. En ese punto, continúa aquí Kenneth Wapnick, dice, por supuesto, el hijo podría comenzar a cuestionarse seriamente si en realidad el ego es su amigo y protector, claro. Oye, si me quieres, ¿por qué me haces sentir así, güey? O sea, ¿qué onda? En dos lugares, por lo menos, en un curso de milagros, Jesús plantea, atención, la retadora tarea del ego, porque sí que es retadora, de mantener el miedo mientras oculta sus verdaderas intenciones. Es como un asesino que tiene la intención de matar a alguien y tiene que convivir mientras con él, y entonces tiene que ocultar esas intenciones, pero sabiendo que lo tiene que terminar matando. O sea, menudito trabajo. Pues igual aquí. Y dice, dos puntos, el ego puede permitirte, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado e incluso desesperado, pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. ¿Quién a nivel dual, desde la ciencia, te dice que la depresión es miedo? No, 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 yo les juro que es algún químico y ya están sacando análisis, la cabeza y el cerebro todo raro cuando hay depresión. La depresión es miedo, es exceso de pasado. Punto. Como dice aquí, te permite sentirte de lo más peor que te puedas imaginar, pero nunca que lo reconozcas como miedo. Qué fuerte, ¿no? Y dice, atención, subrayamos, minimizar el miedo, pero no deshacerlo. Es el empeño constante del ego y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo no? Acuérdense que el ego tiene una agilidad impresionante. De hecho, cuando tú logras ver al ego desde otra perspectiva, el ego es muy cómico en su agilidad para retorcer las cosas. Cae hasta en lo cómico. Y pregunta aquí, ¿cómo iba a poder predicar separación?
a menos que la reforzase con miedo. No hay manera. O sea, separación y miedo es lo mismo. No hay otra manera de reforzar ese sistema de pensamiento si no es con la idea de miedo. Y pregunta, ¿y seguirías escuchándole si reconocieses que eso es lo que está haciendo? Obvio no. Aquí el tema es que hay que reconocerlo. Y que en ese reconocimiento viene la humildad, la honestidad, la observación. Capítulo 11 del texto del curso de milagros, mis niñas, sección quinta. Y dice, hemos visto antes esta extraña paradoja en el sistema de pensamiento del ego, pero nunca tan claramente como aquí. Así es, Kenneth Wapnick, insisto, aquí hace un gran trabajo. Pues el ego tiene que dar la impresión de que mantiene el miedo alejado de ti para conservar tu fidelidad. O sea, la manera en que Kenneth Wapnick explica esto para mí es majestuosa. Y cómo el texto aborda el tema y lo trata de aclarar, que no muchas veces es muy claro, pero trata de aclarar esa dinámica o estrategia del ego. Pero tiene que generar miedo para protegerse a sí mismo. Si no hay miedo, el ego tiende a desaparecer, ¿sí o no? Y el miedo auténtico, me refiero a miedo desde el estado de reconocimiento que miedo es falta de amor. Y esto está en el capítulo 15 del texto, sección primera. Y dice Kenneth Wapnick, ya para cerrar este capítulo 2, retornaremos a la proyección de la tercera división en el capítulo 4, en el que vamos a ver después del 3, obvio, cuando consideremos la expresión individual de esta dinámica en nuestras relaciones especiales. Aquí Kenneth Wapnick, insisto, hace un gran trabajo. Toma todo lo que acabamos de leer, que por eso necesito que lo estudien mis niñas, lo repasen en la semana, porque lo vamos a retomar en ese capítulo 4 de Kenneth Wapnick, donde lo va a tomar y lo va a aplicar en nuestras relaciones especiales, que son nuestro coco en la dualidad, que son realmente el salón de clases, las parejas, los papás, los hijos, la familia política, los jefes, los vecinos, relaciones especiales, todo aquello en lo que ando proyectando. Ahí vamos a aplicar todo esto que acabamos de ver. Insisto, Kenneth Wapnick hace un gran trabajo. Y cerramos con esto, mis niñas, para que se me vayan a descansar, a cenar rico, a practicar. Y empecemos el capítulo 3 la semana que entra. Pero quiero que tengan ya bien claro, voy a hacer examen el próximo jueves. Que me digan primera división, segunda división, tercera división y sus subdivisiones, ¿ok? Para que entremos a la cuarta división con todo. Y dice, el escenario está listo para la solución ingeniosa del ego al problema, entrecomillado, del terror que siente el hijo, ojo, sí o no, de enfrentarse a su identidad pecaminosa, agobiada por la culpa, el yo A, ¿se acuerdan? También quiero que eso lo repasen, porque eso del yo A, el yo B y el yo C, no me lo aprendo a la primera, a mí me costó leerlo 5 o 6 veces, no es tan fácil. ¿Y saben cómo ayuda mucho? Hagan un diagrama, agarren un cuadernito, compren un cuaderno, eso es bien, a mí me encanta, van a una papelería, escogen un cuaderno así lindo, bonito, pasta dura, una plumita, colorcitos, plumitas de colores, así, se sientan y empiezan a agarrar y empiecen ustedes como a resumir este libro en su cuadernito y hacen el diagrama, el A, ¿quién es el A? Y desde sus palabras, desde su percepción, pongan sus, cómo ustedes pueden conceptualizar ese yo A, para que les quede bien claro. El yo A, acuérdense, es esa identidad pecaminosa, agobiada por la culpa, la cual percibe fuera de sí mismo como el yo sé al que percibo, en el que proyecto. Dice el curso, principalmente Kenneth Wapnick, casi siempre es Dios en el que estamos proyectando. Ese Dios egoico. Esta es la culminación de su estrategia para preservar la individualidad separada de este mismísimo yo, Noriko, personaje, la fabricación del mundo. Porque a partir de Noriko, del personaje, fabrico todo lo que observo. Y esto lo vamos a ver. Esta cuarta división es, por eso quiero que vayan con la mente bien clara
y más o menos mejor entendido todo lo que hemos leído. Esta solución, nuestra cuarta y última división, le pertenece al siguiente capítulo, que como ya les dije, lo vamos a empezar a leer el próximo jueves. No sin antes me hayan repasado bien estas tres divisiones. Es broma lo del examen, pero no es broma lo de ir a la papelería, compren su cuadernito bonito y así cuando, ay, ¿qué hago? Eso de, ay, estoy aburrida. No, 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 ¿cómo que aburrida, mija? Cuando se sientan que no están aburridas, me hablan. Y yo las voy a poner a hacer cositas, a resumir su librito y a ver, explícame esto. Y es padrísimo. De verdad, agarras tu cuadernito y empiezas a hacer primera división. Y no saben cómo lo van a entender y aparte cómo lo van a empezar a asociar en su práctica, en su experiencia. Y lo van a poder explicar maravillosamente ustedes. O sea, cuando llegabas a la escuela y ponías tu cartulina y te ponías así a explicar sin el acordeón. Así quiero que lo entiendan, pero bien entendido, para que cuando lo estemos como manifestando en la experiencia, caches, ah, claro. Y eso ayuda muchísimo, mis niños. Bueno, preguntas, dudas, quejas. No hay examen, no hay. Todo, todo muy bien, Nori, muchas gracias. No, ustedes, mis niñas, practiquen, por favor. Vean el video o abran su librito. Ya saben lo que tienen que hacer. De todos modos, también las lecciones, no es de que, ay, acabé el curso y ya aventé el curso, no. Las lecciones, cada quien ahorita tiene que estar en una lección. Si empezaron con el año, si están al azar, si repiten la misma o si la que les viene a la mente. Acuérdense que las lecciones las tengo que repetir diario, brincadas. Tengo que tener una lección que sea como mi mantra para aquel desafío que se me presente en el día. Y cualquier pregunta, duda, lo que necesiten mis niñas, aquí estoy siempre, ya lo saben. Les mando un beso enorme, las amo, descansen, las veo el próximo jueves, mis niñas. Muchas gracias, buenas noches, Nori, buenas noches, A Misha. ustedes, mis niñas hermosas. Ay, muchas gracias, Nori. A ti, mi Meli hermosa, besitos, las amo. Bye, Besos, bye, Misita, bye. bye. Ay. Bye, mi Alicia hermosa.